compartir con ustedes. Así que, bueno, acá estamos. Primero que nada, querría agradecer muchísimo a los organizadores, al doctor Fernando Machado y a todo el equipo, al Hospital de Clínicas de Montevideo, por permitirnos participar de un grupo tan grande y tan bonito como es el que forman parte ustedes. Es un gusto, Sí, bienvenido. muchas gracias. Si quieren, empiezo a presentar mi caso. Adelante. Eh, Guillermo propuso el nombre de un golpe de timón a este Ateneo, ya veremos por qué, pero bueno, básicamente esto es un caso de un hombre de 22 años que ingresa a nuestra guardia por una herida de arma blanca a nivel de flanco izquierdo, en la línea medio axilar. Es un paciente que ingresa traído por sus familiares. Eh, Había sufrido un intento de robo y 6 horas después se presenta a nuestro nosocomio. Tiene un orificio de entrada de una herida de arma blanca pequeño, menor de 1 centímetro. Cuando ingresa, es un paciente que ingresa inestable, con una tensión arterial de 70-50, frecuencia cardíaca de 135, un índice de shock de 1,9, dolor abdominal generalizado. Se activa el protocolo de reanimación, se hacen 2 bolos de 250 mililitros, se canaliza, se tipifica, se invade, se monitoriza y se logra una respuesta parcial bastante óptima, que tenemos una tensión arterial de 170, una frecuencia de 110, un ecofaz positivo, 3 cuadrantes, perihepático, periesplénico en Douglas, y un laboratorio con hemoglobina de 11,5, hematocrito de 28, un exceso de base de -5 y un lactato de 1,8. ¿Alguna duda hasta acá o he pasado medio rápido? No, no, interesantísimo. Entonces, Y está interesante que justamente pares acá para abrir a la sala la discusión y qué haríamos en este momento, ¿no? exactamente. Bueno, un paciente que entró inestable, tuvo una respuesta a la reanimación inicial. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué haría usted? Hospitalización y transfusión de sangre, tomografía de tórax y abdomen con contraste, laparoscopía exploradora o laparotomía exploradora. Facundo, un dato que me gustaría que nos aclarara, que creo que es no menor, que creo que en el primer slide decías, estos signos vitales con los que tú nos estás mostrando al enfermo que llega al departamento de emergencia, habían pasado 6 horas del evento, ¿verdad? Sí, el paciente, el Para que tenga una paciente interferencia. cuando, Sí, eh, cuando sufrió el intento de robo, de hecho, el cuchillo, en realidad un destornillador, quedó clavado. Él mismo se lo saca, como se sentía bien, se fue a su casa, empezó con dolor abdominal, esto nos relató el familiar después, ¿no? Empezó con dolor, se empezó a sentir mal y 6 horas después ingresa con este cuadro que yo perfecto, les comento. perfecto. Daniel Sánchez. Hola Facundo, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo le bienvenido. va, Doc? ¿Qué tal? Sí, te quería preguntar, no sé si lo dijiste, el abdomen, ¿cómo estaba el examen físico abdominal? Un abdomen doloroso, Dolorido. dolor Ah, perdón, generalizado. ahí lo vi, perdón, no me había. Sí, va, y respondió al volumen inicial, ¿no es cierto? Al líquido Sí, que sí. se pasó. Sí, yo creo que el paciente respondedor, la verdad, con respuesta a las preguntas que proponías, yo creo que le haría una tomografía, ¿no? Lo llevaría al tomógrafo, no sé qué distancias tienen con respecto al tomógrafo, si está cerca, qué tipo de tomógrafo tienen, cuánto tiempo le llevaría a hacer la tomografía, pero por ahí capaz que una tomografía de torre y abdomen nos puede aclarar algo, ¿no? Sobre todo si el paciente responde al volumen. Gracias, Perfecto. Daniel. Pablo Caviglia. Buen día, Facundo. Bienvenido también. Buen día, muchas gracias.
No sé qué experiencia tienen ustedes también, porque cada uno de nosotros ya nos vamos conociendo y sabiendo justamente eso que decía Daniel, las distancias de los tomógrafos, las posibilidades técnicas y de cada uno. No sé qué experiencia tienen ustedes con el eFast. Tengo entendido que le hicieron un EcoFast y que dio positivo en los 4 cuadrantes. Eso para primero entrar a un tema que me parece es tratarse una herida tóraco-abdominal. Si es así, quisiera saber si clínicamente y ecográficamente estaban libres de las pleuras. Bien, experiencia personal, pues fui yo quien lo recibí. En fase extendido no tengo, pero el paciente tenía buena ventilación, no tenía ruido sobreagregado o disminución del murmullo vesicular, saturaba normal el paciente, a pesar de estar un poco deprimido el sensorio. Pero sí tenemos ecógrafo portátil y hay algunos cirujanos que hacen extendida, que en mi caso no tengo mucha experiencia con la parte pleural. En cuanto a la distancia de los tomógrafos, tenemos un tomógrafo a menos de 3 metros y otro tomógrafo en el subsuelo. Son 2 tomógrafos multi-slide, así que tenemos buena disponibilidad las 24 horas. Y para terminar, clínicamente es una herida evolucionada que ya lleva 6 horas y a lo cual un poco me llama la atención esta descompensación que tuvo el paciente y que no sé si se trata de una hemorragia interna, porque teníamos una hemoglobina de 11 gramos. No sé si encarar esto más bien como una herida de víscera hueca. Gracias, Pablo. Nicolás Martínez. Sí, hola, buen día. Entré un poquito tarde. ¿La herida es en el flanco izquierdo, dijeron ahora? Sí. Sí, flanco izquierdo, línea media axilar, 3, Bien. 4 traveses de dedo por debajo del arco costal. Del reborde costal. ¿Y qué tamaño tiene la herida? Es muy chica. 1 centímetro. Menos de 1 centímetro. Menor de 1 centímetro. Bueno, ya fueron diciendo todo lo que pensaba. Yo creo que si el paciente responde, por el tiempo de evolución que lleva de la herida, lo llevo a hacer la tomografía y si no, de repente me arreglo con un IFAS y seguramente sea quirúrgico el paciente. Gracias, Nico. Gracias. Guillermo. Hola, buen día a todos. Bueno, una alegría que esté presente con nosotros. Siempre es muy bueno incorporar más gente del interior de Uruguay, del interior de Chile, de Argentina, del interior de otros países, porque muestran escenarios diferentes, ¿no? Así que desde ya, muy bueno. No, brevemente, ya de entrada, traumatismo penetrante, dolor abdominal difuso y una ecografía positiva, sabemos que tiene una predicción casi del 100% de requerir algún tipo de intervención quirúrgica. Después se verá, obviamente, según la condición hemodinámica del paciente y qué recursos tenemos, cómo va a ser el final de esta historia. En principio uno trataría de hacer una tomografía porque el paciente respondió. Siempre, aunque uno piense en la posibilidad de la laparoscopía, tratamos de hacer una tomografía primero porque la tomografía es sobre todo para ver el retroperitoneo y algún otro tipo de lesión que después, si uno empieza por la laparoscopía, se puede complicar. Siempre tratamos de hacer tomografía antes de la laparoscopía. Ahora, en un escenario hipotético donde yo estuviese en un sitio que no tengo tomografía, solamente tengo ecografía, creo que este paciente lo llevaría directamente a cirugía porque creo que sería riesgoso trasladarlo para una tomografía. Yo planteando varios escenarios posibles, ¿no? Gracias. Gracias, Guillermo. Camilo Viñoles. Perdón, Facundo, ibas a agregar algo. Es un centro de trauma importante. Estamos equipados con equipo de anestesia de tomografía 24 horas y apenas el paciente lo recibimos, activamos el protocolo, los anestesiólogos estaban al tanto, terapia intensiva también, que si el paciente en cualquier momento se descompensaba durante cualquier tipo de maniobra, pasarlo directamente a quirófano para laparotomizarlo. Eso quería agregar. Perfecto. Camilo. No, yo quería preguntar algunos detalles de la herida. ¿Cómo fue? ¿Con qué fue la herida? Si sabemos algo más del arma o de quién hizo la herida.
Facundo comentó que era un destornillador, ¿no, Facundo? Un destornillador Sí. y fue otra persona que la hizo. Sí, fue un intento de ¿Mujer o hombre? asalto. Hombre, los dos. Perfecto. Bueno, otra cosa que quería preguntarte si le hicieron gasometría al inicio. Sí, Sí, él tenía lo pH. lo mostró. Perfecto, está. Bien, no, yo pienso que paciente quirúrgico, obviamente que haría una tomografía para definir bien las lesiones, y estoy de acuerdo con Pablo que me inclino más a pensar que el enfermo tiene una lesión de víscera hueca que un sangrado activo, ¿no? Creo que es quirúrgico. Gracias. Lo que no menciono yo acá es que es un paciente que viene con signos clínicos de hipoperfusión, de un shock hemorrágico, palidez, frialdad en extremidades, pulsos muy débiles. Así que creemos que la evolución del trauma hasta que se presentó había un sangrado activo, independientemente o no de que haya lesión de víscera hueca. Perfecto. Gracias. Perfecto. Néstor Fushimi. Hola, buenos días. ¿Cómo Buen día. estamos? Buen día. La verdad que tengo la suerte de conocer el hospital donde trabaja el colega. Estuve en algún momento de visita. Tienen todo a mano, tienen todo muy cerquita. En lo personal, yo tengo otra forma de trabajar, pero iría por la tomografía, estaría llamando a quirófano porque es una alta probabilidad que el paciente vaya a quirófano. Y la otra es que es una lesión tóraco-abdominal, con lo cual, ¿por qué le hago la tomografía? Ya hicimos la radiografía de tórax y viendo los protocolos ATLS, tendríamos que tenerla. Pero igual nos da la idea de que si colocamos un tubo pleural antes de comenzar la cirugía, tenemos una una importante hoja de ruta. Y la otra, que el paciente está descompensado, no olvidemos que lleva 6 horas desde que sufre el ataque hasta que llega a la atención. Entonces, ese hecho a nosotros nos pasa habitualmente y muchas veces con la reposición de líquidos y con que recuperemos la temperatura, por ahí el paciente recupera la TA. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Sebastián. Hola, ¿cómo están todos? Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Facundo. Quiero aclarar que él no dijo, pero él estuvo en el hospital de clínicas y estuvo como residente de edición, lo conozco bien. Y solamente para coincidir con todos que creo que este paciente es quirúrgico, que la tomografía es útil para hacer nuestro plan de tratamiento intraoperatorio, pero no dejaría de ir con el paciente, si bien dijo Guillermo, lesiones retroperitoneales, hay que hacer el ataque con contraste inmediatamente en los 30 segundos, pero también hay que hacerle la tardía para ver la excreción renal, porque a veces ese tipo de lesiones pueden dañar algo renal y lo vamos a ver recién en una segunda tomografía, en la etapa de excreción solamente. Así que haría eso en la tomografía, similar al paciente, obviamente, que aparentemente estuvo bien realizado. Gracias, Sebastián. ¿Daniel? Sí, a ver, yo no tengo duda que el paciente es quirúrgico, ¿no? Desde el punto de vista clínico, pero por ahí la TAC también, coincidiendo con lo que dice Sebastián, ve un montón de cosas que por ahí en este contexto del paciente se nos pueden pasar desapercibidas. Ahí la TAC disminuye también la incidencia de lesiones desapercibidas, ¿no? En la laparotomía, y en este contexto y teniendo la facilidad de tener el tomógrafo cerca, multi-slide, yo creo que si un respondedor lo llevaría, sobre todo para evitar lesiones desapercibidas después durante la cirugía, que nos puede ayudar, ¿no? Bueno, Facundo, creo que tenés un espectro importante de opiniones y mayoritariamente la gente se inclina por llevarlo al tomógrafo, ¿no? En un paciente que más o menos en cierta forma se recuperó su hemodinamia después de esta reposición inicial. Exactamente, bueno, un paciente que apenas terminamos de reanimarlo, vimos que respondió, siempre lo acompañamos, decidimos la tomografía, nosotros vamos con el paciente, el quirófano queda en stand-by hasta que se define totalmente la conducta, y lo que hicimos fue una tomografía, no hicimos tiempo tardío porque era un paciente que
ya con el tiempo arterial y venoso, acá podemos ver, bueno, líquido libre, ese blush arterial en el polo inferior del vaso, y no encontramos ni neumoperitoneo, ni un gran derrame pleural, ni neumotórax, que justificaran algún otro tipo de abordaje. Pero bueno, toda esta sangre dentro del abdomen justifica mucho tanto el estado hemodinámico como el dolor. Si quieren la vuelvo a pasar. Pero bueno, básicamente a la izquierda tenemos la fase arterial, a la derecha fase venosa, y se ve claramente esa extravasación ahí de contraste, y ahí se ve el sitio de ingreso del arma blanca en el paciente que durante la tomografía continúa estable sin inotrópicos. No sé si alguien quiere describir algo Ya, más de la Facundo, acá tomografía. tenés dos participantes que levantan la mano. Guillermo. Diga. Sí, pero me quedé con una cosita anterior. Quería preguntarte, Facundo, si habían considerado antes de la tomografía, con un traumatismo penetrante, con una ecografía positiva y con el hecho de haber tenido un antecedente de hipotensión, la indicación de transfusión para este paciente, inclusive antes de hacer la tomografía. Sí, pero como respondió, no activamos el protocolo de transfusión masiva. Sí estaba tipificado, sí el servicio de hemoterapia estaba al tanto del paciente, pero no lo transfundimos antes de la tomografía. Perfecto. Daniel. Sí, ahí preguntó Camilo hace rato algo de la cinemática, ¿no? Yo le quería preguntar a Facundo, al ser la herida por un destornillador, habría que ver hasta dónde ingresó el destornillador y si tenía alguna lesión torácica, porque por ahí entró en flanco, pero si un destornillador largo puede llegar a tórax. No sé si vieron algo en tórax, si estaba todo bien. La ventana torácica no la tengo, pero no tiene, la ventana pulmonar no la tengo, pero no vemos, no tenía ni neumotórax, ni derrame, ni hemotórax. Aparentemente no había lesión pleural ni pulmonar. Dale, dale. Gracias, Facundo. Y bueno, lo que recabamos de información fue a posterior de todo lo que hicimos, porque el paciente estaba en un estado confuso. Bárbaro. Pablo. No, yo quería retomar un concepto que creo que todos lo tenemos. Planteo mío de perforación de víscera hueca era porque llamaba o que predominaba el cuadro porque llamaba la atención ese hemograma. Pero como decía Facundo recién y todo, hasta demostración de lo contrario, este cuadro hemodinámico se debe a una hemorragia interna, no a una perforación de víscera hueca hasta demostración de lo contrario. Y así es como debemos de actuar, pienso. Todo lo otro, pensar que esto es debido a una perforación de víscera hueca en forma exclusiva, creo que es un segundo planteo, pero lo primero que debemos pensar siempre conceptualmente es eso, lo que ocurrió justamente. Claro. Gracias, Pablo. Sebastián. Ya, solamente para preguntarle a Facundo si en la TAC, porque obviamente no alcanzo a ver bien, está muy chiquita, si vieron algún signo de neumoperitoneo o burbujas. Y también con un buen tomografista uno a veces puede identificar, recuerdo las unidades Hanfield, si es sangre, orina o intestinal. A veces hay no signos directos de lesión intestinal, pero que es lo que nos preocupa a todos, ¿no? Pero algún buen tomografista a veces lo puede ver, si vieron algo en relación a eso. Bien, vimos la tomografía, no encontramos ni una burbuja extradigestiva suelta en ninguno de todos los cortes que vimos. Por la densidad del líquido, sugería ser más sangre que cualquier otro cuando lo vimos con los tomografistas, pero bueno, no vimos ningún signo de perforación, por lo menos al momento del examen. Solamente, bueno, el sitio de ingreso de la herida del arma blanca, una pequeña lesión ahí en el vaso y ese blush arterial pequeño. A mí me gustaría, acá en la sala hay gente de mucha experiencia, de muchos años en los servicios de urgencia, en centros de trauma, y que han vivido la evolución
de la imagenología tan rica que es hoy en día con respecto a lo que teníamos hace más de 20 años atrás, por ejemplo. Y yo les voy a hacer una pregunta concreta, porque el trauma uno lo ve que es una enfermedad muy, muy diversa, ¿verdad? Una cosa es el trauma contuso, otra cosa es el trauma penetrante, y dentro del trauma penetrante yo creo que son poblaciones bien, bien distintas, aquellos que están afectos de un trauma penetrante por herida de arma de fuego, por un proyectil de arma de fuego o varios proyectiles de arma de fuego, versus una herida punzocortante o punzante, como es esta, por un objeto, por un arma blanca. La pregunta concreta es, en esta última población, pacientes con herida de arma blanca, ¿qué sensación tienen ustedes respecto a la tomografía computada? ¿Cuántas veces a ustedes les ha hecho cambiar, con mucha frecuencia, con baja frecuencia, la presunción que tenían desde el punto de vista clínico, en cuanto a vía de abordaje, en cuanto a conductas o hallazgos inesperados desde el punto de vista tomográfico, a lo que se hubiesen imaginado si hubieran ido directo a una laparotomía en la población de pacientes afectos de herida de arma blanca de la pared anterior del abdomen, ¿no? Guillermo. Muy buena pregunta, porque da lugar justamente a muchas reflexiones con respecto a esto. Siempre en traumatismo penetrante es muy diferente el manejo y los estudios para las distintas regiones, ¿no es cierto? No es lo mismo, por ejemplo, abdomen anterior que flanco, que tórax abdominal y que pelviano. Específicamente lo que tiene que ver con abdomen anterior, realmente, sobre todo cuando la tomografía, y más en el caso nuestro, que son pacientes que vienen de la ciudad y muchas veces vienen enseguida, la mayoría, y la tomografía se hace muy rápido porque está disponible, y muchas veces uno no encuentra gran cosa. Muchas veces son perforaciones de delgado que ni siquiera dan neumoperitoneo, escaso líquido libre, y la verdad que cuando la tomografía es hecha precozmente, para el día de arma blanca, pocas veces no ha cambiado la conducta con respecto al manejo inicial, mucho más que la clínica o que la condición hemodinámica y que el seguimiento posterior. Así que eso con respecto a esa reflexión. Sí, da mucha más información con respecto al retroperitoneo, donde uno ve un hematoma, ve un presunto trayecto, o la posibilidad de que esté lesionado el diafragma, con lo cual uno dice, bueno, va a haber que hacer en algún momento una videolaparoscopía. Creo que en las otras regiones, en la herida punzocortante, la tomografía puede indicar más cambios que en el abdomen anterior. Gracias, Guillermo. Exactamente. Parecería como que la tomografía ve su mejor indicación en el trauma penetrante punzante por objetos punzantes en las heridas de flanco, y ni que hablar las heridas de dorso, ¿verdad? Las lumbares. Donde justamente la expresión es muy tardía de las lesiones de víscera hueca en sus sectores secundariamente retroperitoneales o acolados. Estoy haciendo mención al sector, al colon descendente, al duodeno, ¿verdad? En heridas posteriores con lesiones que no tienen expresión desde el punto de vista clínico hacia el abdomen anterior. Creo que Andrea Potes había levantado la mano. Andrea, ¿andabas por ahí? Sí, yo había levantado la mano. Básicamente porque, bueno, en principio obviamente coincido con lo que dijo Guillermo y con lo que decís vos. En heridas de arma blanca, en realidad a mí mucho la conducta no me la cambia la tomografía. A mí lo que me dicta la conducta en general es la clínica. Yo soy una de las que piensa que la clínica es soberana, tal cual piensan los clínicos. Me encanta que nuestra especialidad sea clínica quirúrgica y no solamente cirugía general. Me gusta mucho seguir la clínica del paciente, y si clínicamente un paciente me dice que es quirúrgico, y yo creo que no les digo en el 100%, pero en el 98% de los casos, 95% si quieren para ser generosa, es quirúrgico. Lo que sí, la tomografía lo que nos hace es ayudarnos a ir con un mapeo cerebral y con una planificación y una táctica quirúrgica por ahí un poco más clara de la que podemos tener solamente con la clínica. Con la clínica sabemos que es quirúrgico, pero por ahí nos encontramos con sorpresas. Con una buena tomografía, ahí ya vamos como más mapeado, más con la técnica en cabeza, más con la idea de lo que vamos a hacer. En eso es en lo que nos ayuda la tomografía. Perfecto, gracias Andrea. Ricardo. Bueno, para los que no me conocen, yo vengo de la época en que nos manejábamos con placa simple, clínica y placa simple. Desde esa óptica, este enfermo caería, en mi época activa, en bloque quirúrgico, directo. Es cierto que este paciente tiene algunas variables interesantes. Pasan 6 horas
hasta que aparece la descompensación. Pero cuidado, el paciente joven siempre se descompensa en los últimos 30 minutos. Viene sangrando, viene sangrando, viene sangrando, hasta que los mecanismos compensatorios no dan más, y entonces ahí sí se hipotiende, viene la repercusión encefálica, repercusión sobre diuresis, etc. Es cierto que también este paciente respondió a cargas de volumen relativamente escasas, se le pasaron 500 mililitros. Por todo eso, apoyo a los que, teniendo un tomógrafo cerca, indican una tomografía. Entonces acá voy a la pregunta que hacía Fernando. ¿Cuánto me cambia la tomografía? Yo creo que no cambia la indicación. La indicación de este paciente lo da la clínica y no lo da la tomografía. Sí, la tomografía, como bien fue dicho acá, sobre todo en heridas laterales o posteriores, me advierte sobre posibles lesiones inadvertidas, que sabemos que muchas veces en el 10% de los casos son las causantes de tener complicaciones serias e inclusive muerte del paciente, porque la exploración en la urgencia no nos lleva a hacer una exploración meticulosa, profunda y exhaustiva del reto peritoneo. Así que sí, me ha cambiado la indicación, la tomografía, y bueno, me he adaptado a los tiempos modernos. Gracias. Gracias, Ricardo. Maximiliano. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, buen día. Sí, yo creo que también opino acá, nosotros también nuestra experiencia del paciente con respondedores transitorios. Uno tiene que entender que tus pacientes son respondedores transitorios, porque si has llegado con 70 sistólica, probablemente eso vuelva a caer. Estamos engañando en este caso con agua, hasta que uno pase el evento forme va a caer, pero sí la tomografía, y más en estas zonas del lado izquierdo, porque primero está muy cerca de retroperitoneo, alta sospecha de que pueda ir a retro, a diafragma, y del lado izquierdo de las vísceras están muy cercanas, digamos, páncreas, estómago, colon. Yo creo que en este caso particular, uno podría, si la inestabilidad se le atribuye al vaso y si tiene posibilidad de angioembolizarlo, el sangrado, se podría hacer eso previamente, pero yo no dejaría de hacer mínimo una videolaparoscopía por alta sospecha de víscera hueca. Gracias, Maxi. Daniel. Sí, Facundo, ¿puede pasar de nuevo la tomografía? Vos sé que me quedó la duda de ver algo, una burbujita, un puntito ahí, che, en uno. Yo te voy a decir cuándo pararla. Dale. Ahí, para, un poquito para arriba, una anterior. Ay, perdón, dale para abajo. Porque va, capaz que idea mía, pero me pareció ver aire, che, en el... ya te digo dónde. Capaz que estoy viendo cualquier cosa, pero... más abajo. Ahí, mira, para, Ahí ahí, para, en la imagen de la izquierda, fíjate, ahí hay una zona de densidad cálcica al lado. Te diría que en el centro de la pantalla, 2 centímetros por ahí, hay eso. Ahí. Bueno, no sé, pero clara esa imagen ahí. Difícil separarla del duodeno, ¿no? No sé. Vale, esa era la duda. Me quedó. Claro, hay duodeno, está muy muy cerca del duodeno, ¿eh? Bueno, ya veremos qué es. Bueno, ahora Facundo nos va a develar el misterio. Bueno, básicamente la pregunta sería: ¿qué hacemos con esta tomografía? ¿Lo hospitalizamos, lo transfundimos? ¿Angiografía de embolización? ¿Laparoscopía exploradora o laparotomía exploradora? Desde que el paciente ingresó pasaron 30 minutos y está todo el equipo, tanto de terapia, quirófano, a la espera de qué conducta vamos a tomar. Esto es bien interesante, Facundo, porque ahora sí nos estás planteando un cambio en el camino de las decisiones, nos estás planteando. Porque hasta hace 5 minutos antes de la tomografía
Creo que todos los que estábamos acá estábamos diciendo que, bueno, este enfermo era quirúrgico, no nos quedaba duda, porque tiene región peritoneal, porque tuvo un deterioro hemodinámico importante, que, bueno, respondió. Y ahora tenemos una tomografía, tenemos sus hallazgos, y nos está planteando que cambiemos. Una de las opciones es que cambiemos, porque hospitalizarlo y transfundirlo, es decir, bueno, te sostenés en la exploración. Bien interesante. Ahí viene el golpe de timón. Acá en el chat hay quienes están hablando de la parotomía exploradora. Sí, se está votando mayoritariamente por la parotomía exploradora. Y yo pregunto, Bueno. ¿y nadie se animaría a la laparoscopía? Y yo no me animaría. El paciente está inestable, ingresó con un índice de shock de 1.9, no me acuerdo bien. No sé qué índice tendrá ahora, pero tenía un exceso de base de -5, no sé cómo seguirá ahora. La verdad que no me animaría a hacerle una laparoscopía. Capaz que en otro paciente poco más estable podría ser, pero yo no me animo, ¿no? Pero es otra opción. Bien. Maxi. No, ahí uno se está contradiciendo un poco porque la videolaparoscopía no estaría indicada en pacientes inestables y este paciente ingresó inestable. Pero vemos que la única lesión que está sangrando activamente es la lesión de vaso. Y de ahí pone como opción en geografía de embolización, calculo que lo tienen disponible. En ese caso, si uno hace la embolización, estaría cerrando la canilla de fuga y después podría hacer con tranquilidad, incluso diferida, luego de reponer el paciente, transfundirlo y todo, una videolaparoscopía por alta sospecha de lesión de víscera hueca por la zona donde está, ¿no? Porque está a la izquierda. Mirá qué interesante. Acá en el chat, Guillermo Mariano te pone fuerte y contra un palo, la parotomía. A ver, Folo. Sí, me ganó de mano Daniel, ¿no? Yo creo que no estaba. Yo soy muy de pensar en la laparoscopía como una opción, pero en este momento me parece que no. Un enfermo que apenas repuntó y que si tengo la posibilidad de hacerle una angiografía y embolización, en algunos hospitales lo tenemos y en otros no, bueno, jugaría por el punto 2. Y si no, la parotomía de entrada. También es lo mismo, ¿no? Hay que ver a qué hora llegó el enfermo. Qué equipo tengo, digo, y eso depende en cada lugar, en cada centro, y en este momento yo me juego a eso, angiografía, embolización, y si no, la parotomía. Bien. Andrea. Yo, la verdad es que, obviamente yo me voy a la laparotomía en mi hospital, porque no tengo otra cosa para poder hacer. Entonces yo no tengo, bueno, de hecho, la hospitalización y transfusión la descarto de una. La angiografía no la tenemos. La laparoscopía realmente, en este caso, a donde realmente yo estoy en duda si es tan respondedor el paciente. Entonces, la laparoscopía la dejaría de lado y me iría directamente a la laparotomía. Ahora, en un hospital que tengo arteriografía y embolización, supongo que hay mucha gente que se iría, como recién dijeron, a la angiografía y embolización. Pero ahí a mí se me generaría una duda, y es, ¿qué pasa con la cantidad de sangre que hay libre en el abdomen? Que como se ve en la tomografía, realmente es mucha esa cantidad de sangre. Entonces, yo no sé, incluso si teniendo la angiografía, no seguiría eligiendo la laparotomía, porque algo hay que hacer con esa sangre, o por ahí mezclar dos cosas, hacer la arteriografía y después hacer una laparoscopía o una laparotomía para poder evacuar la sangre. Pero me parece que simplemente con la angiografía este paciente no se podría resolver por más que la tuviera. Bueno, te adelantaste, yo les iba a tirar ahora este otro venenito, ¿no? Si tuvieras todos los recursos. Bueno, ¿por qué no una angioembolización? Detenido el sangrado, le hago una láparo, le aspiro el sangrado, que va a recuperar lo que dijo un poco Maxi recién, y lo exploro por vía laparoscópica, y si me tengo dudas siempre puedo reconvertir, si la exploración no es satisfactoria. Se los tiro. Sebastián. Sebastián había levantado la mano, no sé si andas en la vuelta. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás ahí? Sí.
Hola. No, justo vos dijiste, diríamos, si uno tuviera todos los recursos, ¿qué haría? Pero suponiendo que uno iría con este paciente directamente a una laparotomía, uno terminaría generalmente una esternectomía, y eso no pasa si eventualmente podemos hacer una arterio y angioembolización exitosa. Entonces, esa opción no habría que descartarla. Y si uno tiene aparte la laparoscopía y se anima a hacerla, creo que es el paso siguiente. En el sentido que siempre que nosotros entramos con una laparotomía y vemos un vaso sangrando, a veces es muy difícil de cohibir con puntos y eso, y terminamos sí o sí en la esplenectomía, y de esta manera es una forma también de hacer un salvataje del vaso, ¿no? Bien, gracias Sebastián. Guillermo. No, bueno, muy interesante porque depende mucho de los recursos que se tengan disponibles, pero hay un tema que ha sido tocado en la bibliografía y es con respecto a la angioembolización, que no alcanza a contenerla, que esté el local, que esté quien haga la angioembolización, sino que debe ser rápida. Generalmente se habla como uno de los requisitos en Estados Unidos, por ejemplo, para categorizar a un centro de trauma de nivel 1, es que la angioembolización esté disponible a más tardar en media hora. Eso ha surgido en bibliografía, porque había preocupación que cuando se indicaba la angioembolización y era tardía, aumentaba la mortalidad de los pacientes. Entonces, habría que tener una angioembolización, pero rápida, ¿no es cierto? Y coincido con lo que vienen manifestando todos, que esto detendría el sangrado, como bien dice Sebastián, permitiría conservar el órgano, de un paciente joven, pero no nos descarta lesiones apercibidas porque, como decía hoy justamente Nicolás Martínez, es una lesión punzocortante, un elemento largo que es como si fuese una faca, un estilete, y podría haber una perforación de víscera hueca oculta. Entonces creo que va a haber un segundo tiempo quirúrgico, en el caso obviamente más feliz de poder hacer una angioembolización rápida primero y después un segundo tiempo quirúrgico. Nosotros, obviamente, como decía Andrea, por la disponibilidad de recursos que tenemos, iríamos directamente a una laparotomía. Perfecto. Sebastián. Le voy a agregar a lo que dijo Guille, que eso es real, dentro de los 30, 40 minutos hay que hacer la angioembolización, pero también ese paciente, si estuviera sangrando levemente, que pueda llegar a descompensarlo después de una reanimación parcialmente exitosa, también después recupera presión, y lo que nos ha pasado a nosotros en la mayoría de las angioembolizaciones, que esos pacientes se recuperan, es más fácil de reanimar y nos permite hacer también contemporizar para cirugía si la necesita. Y después, con respecto a la laparoscopía, que obviamente sabemos que en algunos casos en víscera hueca es a veces difícil, depende mucho del operador y la experiencia. Si el trayecto entre la entrada y el vaso tiene una interferencia de una víscera, eso ya, aunque no encuentre hematoma, perforación o líquido libre, a mí personalmente, si yo no lo puedo encontrar la perforación, me lleva igual a una laparotomía. O sea, uno tiene que tener en cuenta no solamente si encuentra líquido libre, encuentra un hematoma o una víscera o algo que nos diga que disecándola podemos eventualmente encontrarlo. El trayecto mismo, en este caso del destornillador, que termina desde una herida hasta el vaso que está bien posterior, y tiene que hacer pensar que puede haber una lesión así no la encuentro. Y eso me llevaría a la laparoscopía, ¿no? Por eso es lo que voy a decir, la laparoscopía, y tengo dudas directamente pasar a la laparoscopía. Gracias, Sebastián. Pablo. Sí, técnicamente creo que tenemos que hacer lo mismo por laparotomía que por laparoscopía. Y creo que si estamos pensando en que no vemos neumoperitoneo, pero que puede haber una lesión inadvertida, estaríamos planteando el ángulo izquierdo del colon predominantemente. Entonces, técnicamente, la pregunta sería, pensando entre todos, deberíamos de explorar la cara posterior del ángulo izquierdo del colon, tanto por laparotomía, vuelvo a decir, como por laparoscopía. Sí, sin duda, sin duda. Ricardo. Bueno, está muy interesante esto, realmente muy interesante. Yo no tengo las respuestas, yo tengo las mismas o peores dudas que ustedes. Angiografía de embolización, no tengo experiencia. En mi época en el Hospital de Clínica no había angiografía de embolización. Se me ocurre que una angiografía y una embolización soluciona un problema seguro de este paciente, que es la lesión esplénica. Este enfermo, aunque no tenga neumo, a mí me quedan serias dudas de que pueda tener una lesión de colon izquierdo, como decía,
Pablo, cola de páncreas. Entonces, si hacemos una embolización y es satisfactoria, logramos la hemostasis. Pero dejamos un peritoneo lleno de sangre, yo sé que se puede evacuar después por la laparoscopía, y una víscera hueca o no hueca en el caso pancreático, que van a dar serios dolores de cabeza y graves complicaciones en el postoperatorio. Yo me quedo más tranquilo, discúlpenme las canas. Bloc y exploración quirúrgica como Dios manda. Gracias. Gracias, Ricardo. No, mirá, Ricardo, que no es un tema de canas. Ahora que yo estoy, como dice Alberto Zac, hecho un cirujano de barrio, en el lugar donde yo trabajo no tengo ninguna duda, es la parotomía. Pero a mí me gusta traer estas maldades al Ateneo para desafiarlos un poco y provocarlos. Maxi. Sí, bueno, no es que uno elija una cosa u otra, yo creo que son etapas y ahí el que pone 1, 2, 3, 4, prácticamente uno puede terminar haciendo todo, ¿no? En lo que es control de daño, lo que está sangrando es el vaso, si uno lo emboliza para el sangrado, que es la primera etapa del control de daño, y la víscera hueca podría pasar a segundo plano, incluso tener unas horas de margen para estabilizarlo, transfundirlo, mejorar su estado ácido-base y hacerla horas más tardes, o si tiene dudas, en otro día, si es probable. Pero yo creo que son etapas y no es que uno se inclina por una o por otra cosa, hace lo que uno tiene disponible. Y nosotros sí venimos haciendo con el tema del hemoperitoneo, que varios lo han mencionado, en forma prácticamente sistemática cuando el hemoperitoneo es masivo y embolizamos hígado o vaso. Luego del segundo o el tercer día, una videolaparoscopía y evacuación de todo el líquido, sobre todo en hígado que a veces tiene componente bilioso, y dejar drenajes. O sea que eso mejora la estadía, el hilio, la recuperación del paciente. O sea, lo venimos haciendo prácticamente sistemático luego de la embolización. Bárbaro. Gracias, Maxi. Bueno, Facundo, contanos, ¿cómo siguió esto? ¿Qué hicimos? Hablamos con los chicos de hemodinamia, hicimos una geografía y una embolización selectiva de la polar inferior esplénica en un paciente que estuvo todo el tiempo estable, yo al lado del paciente con el hemodinamista, ingresamos por la femoral derecha, chequeamos, no había ningún sangrado, por lo menos evidente, a nivel renal izquierdo, tutorizamos la mesentérica superior también, y acá a nivel del vaso vemos la extravasación del blush arterial que veíamos en la tomografía, coincide la localización anatómica, y no encontramos otro sangrado activo, así que básicamente se embolizó la polar inferior con espongostán diluido. Yo no había visto que lo hacían así. En una jeringa lo diluyen y lo embolizan, que básicamente después de un par de semanas esto se reabsorbe, así que le vuelve a dar repermeabilización a este sitio de embolización. Y básicamente, bueno, el paciente estuvo estable con dolor abdominal, como ya venía. El procedimiento fue satisfactorio, duró menos de 15 minutos todo el procedimiento. No sé si tienen dudas ahora al respecto. Ahí se ve, ¿no?, el blush arterial en el polo inferior, ahí abajo. Entonces, lo que hicimos fue pasarlo a terapia intensiva. El paciente, después de la embolización, estuvo todo el tiempo sin requerimiento de noradrenalina, con su abdomen doloroso, con diuresis conservada. Se transfundió en terapia intensiva 2 unidades, mejoró un poco el estado ácido-base del paciente, y ahora viene lo siguiente, que más o menos ya lo veníamos hablando. Repetimos una tomografía, hacemos una laparoscopía exploradora, una laparotomía, o lo expectamos al paciente. Bárbaro, Facundo. Mirá, ya la gente se salía de la vaina, estaban con las manos levantadas. Sebastián. No, rápidamente para comentar lo que dijo Facundo, el espongostán es tercermundista porque en otros lugares usan coil y realmente es definitivo la angiomelización. Nosotros hemos
desde siempre hicimos la embolización con, no diluidos, sino porque no se puede diluir, sino torpedos. Se corta muy poquito, viste que les pongo tan, es como que con el líquido se hace un poquito más gelatinoso, y con esos torpedos son los que se embolizan. Es por la disponibilidad, porque los coils realmente son muy caros. La verdad que nosotros no hemos tenido inconvenientes, muchas veces, como se dijo, la repermeabilización hace que tiempo después, sobre todo en la pelvis, tengamos reperfusión de la arteria. Ese es el comentario. Gracias, Sebastián. Nicolás. Sí, es por una pregunta, para ver si la hemodinamia, la angioembolización, la tienen disponible todo el rato. ¿Cuánto demoraron entre que el paciente llegó y se embolizó? Tenemos guardia pasiva. ¿Me escucharon? Todavía no logramos. Sí, perfectamente. Todavía no logramos que los hemodinamistas estén activos en el hospital, pero tenemos guardias pasivas las 24 horas y ninguno vive muy lejos. San Juan es una ciudad chica. Yo que vivo lejos, vivo a menos de 15 kilómetros, tenemos muy buenas vías de acceso. Entonces, del momento que vi la tomografía y me comuniqué con el hemodinamista, a los 15 minutos él ya estaba entrando al hospital y nosotros llevándolo del tomógrafo que queda al lado del servicio de hemodinamia, ya estábamos en media hora realizando el procedimiento. Perfecto. ¿Y eso se hace mismo en el bloque quirúrgico o se hace en otra parte? Porque con respecto a lo que estaban viendo, yo creo que el paciente sigue siendo quirúrgico. Yo me inclinaría por problemas, por cosas personales, por una laparotomía, pero si no le haría la laparoscopía, pero no esperaría, no lo pasaría a terapia, lo pasaría directamente a bloque quirúrgico y lo operaría. Tenemos la sala de hemodinamia que está al lado del tomógrafo y el quirófano está a 2 metros del tomógrafo y de la sala de hemodinamia. Está todo en el mismo pasillo. Perfecto, porque eso me parece que sería otro punto interesante a discutir, a ver si lo pasarían a terapia y lo aguantarían, o el paciente está en buenas condiciones como para seguir con la cirugía. Yo creo que es así. Y lo operaría directamente después de hacerle la embolización del vaso. Exacto, esa es la pregunta que se impone ahora, ¿verdad? La oportunidad de la exploración, inmediata post-angioembolización o como se manejó con una estancia, digamos, intermedia en terapia intensiva. Folo, tenías levantada la mano, discúlpame. Sí, yo fui uno de los que puse en el chat, ¿por qué no esperar 24 horas? Digo, no, me parece que el enfermo está con 7,3 de hemoglobina, hay que reponerlo un poco más, mejorarlo, y darle esa chance, 24 horas de embolización. ¿Y qué me va a cambiar a mí ese hemoperitoneo que tiene intraabdominal? O sea, yo creo que ya tengo la tomografía previa, ya me lo embolizaron, tiene todo para mejorar, o sea, yo creo que lo espero y lo observo 24 horas más y sí, lo entro en cuanto pueda, pero no me parece que sea tanta la premura para hacerlo ya, luego de la embolización. O sea, es como que sumar cosas en un enfermo que no está totalmente recuperado. Y yo, y ya te doy la palabra, Andrea, que capaz que retomás, la agarrás de voleo con esto que voy a preguntar yo ahora. Y yo tengo una pregunta, porque uno de los planteos que hacíamos por la indicación de la parotomía era esa duda que tenemos de una posible lesión asociación lesional con una lesión de víscera hueca. Es cierto que la tomografía no mostraba neumoperitoneo, no hay signos mayores de lesión de víscera hueca, pero nos quedaba un margen de duda importante. ¿Y será lo mismo operar una lesión inadvertida de víscera hueca 24 horas después que ahora? Porque ahora tenemos controlado el sangrado, es un paciente que no está en shock, se detuvo el sangrado, es como si lo estuvieras operando, ¿no? Controlaste el sangrado, bueno, proseguimos con la exploración de las vísceras huecas. ¿Qué opinas, Andrea? ¿Es lo mismo 24 horas después? ¿Lo esperarías en la UCI? ¿Esperarías la evolución? ¿O mantendrías tu indicación primaria de, bueno, este paciente tenía indicación de una exploración, habíamos pensado?
De hecho, te adelantaste, esta vez te adelantaste vos a mí, porque mi comentario iba dirigido a eso. Iba dirigido a hasta qué punto estamos seguros que la única lesión es el vaso. Si estamos 100% seguros de que la única lesión es el vaso y que no hay ninguna otra lesión sobreagregada ni que pase desapercibida, bueno, podemos esperar 24, 48 horas para drenar el hemoperitoneo. Pero nosotros teníamos acá alguna duda sobre el polo inferior, sobre el ángulo del colon, sobre la cola del páncreas. Ahí hay una zona compleja, con mucho órgano complejo también en el manejo, para poder definir a ver si realmente hay lesión o no hay lesión, con un retroperitoneo que a veces es difícil de explorar. Entonces, creo que la decisión del momento de hacer la laparoscopía depende de la seguridad que nosotros tenemos en cuanto a que no hay otro tipo de lesión más que la del vaso. Si estamos seguros que lo único que tenemos es el vaso, bueno, perfecto, nos la jugamos. Pero si no estamos seguros, si tenemos la mínima duda, me parece que la laparoscopía se tiene que hacer a continuación de la angiografía, o por lo menos es lo que yo haría. Bárbaro, Andrea, gracias. Facundo, Bien. ¿qué nos contás vos? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo vivieron? Y el paciente, después, desde que lo llevamos a hemodinamia, lo embolizamos, el paciente estuvo orientado, vigil todo el tiempo, manifestaba claramente el dolor abdominal, que si bien con la analgesia que le estamos pasando mejoró bastante, eso nos daba un poco de tranquilidad del poder interrogarle al paciente, a pesar de que estuviese con analgesia, de controlar sus signos vitales, de que no estuviese taquicárdico, de que el dolor no cambiara, porque no era un dolor localizado sobre la zona de la lesión, sino generalizado, que asumíamos en ese momento que era por el hemoperitoneo. Así que bueno, les muestro qué hicimos. Nosotros básicamente optamos por 2 a 24 horas. Nosotros optamos por dejarlo 24 horas en la terapia y elegimos 2 de las opciones. Repetimos la tomografía con contraste. En este momento sí le hicimos un tiempo tardío. Teníamos un paciente estable que, pasadas esas 24 horas, no requirió más transfusiones, nunca requirió inotrópicos. Así que aprovechamos para hacerle una fase tardíaca, descartar alguna lesión renal y la laparoscopía exploradora, con opción de evacuar el hemoperitoneo y descartar alguna lesión de víscera hueca, de diafragma. A la izquierda tenemos la fase arterial, que en realidad no se ve bien, y a la derecha la fase tardía. No encontramos ni aumento del líquido, ni aparición de burbujas, ni signos sugestivos de perforación de víscera hueca, ni extravasación de contraste en el tiempo tardío. Y salido de la tomografía lo llevamos a quirófano y lo que hicimos sí fue evacuar todo el hemoperitoneo de los 4 cuadrantes. No encontramos signos de líquido digestivo ni de perforación. Aspiramos 1,800,000 de sangre antes de empezar a lavar. Ahí vemos el vaso. Se empieza a visualizar la zona de la injuria del arma blanca y ahí podemos ver el sitio de ingreso, que el trayecto es prácticamente directo, de donde entró a la pared a la lesión en el vaso, sin sangrado. No hicimos ningún otro tipo de maniobra, solamente aspiramos la sangre y dejamos drenaje en los 4 cuadrantes. Acá en el chat, Guillermo te hace una pregunta bien interesante, ¿no? Te pregunta, si todo estaba bien y así todo ustedes decidieron hacer laparoscopía, ¿por qué no la hicieron antes? Nosotros la optamos por hacerla tardío justamente por esto, darle tiempo a que si hay una perforación de víscera hueca, tengamos un margen, una ventana para que sea más fácil visualizarla y no pasar desapercibido. Si una lesión puntiforme a nivel del colon, a nivel del intestino, por ahí entre tanta sangre,
si hacemos una movilización laparoscópica, puede que no la veamos, pero pasadas 24 horas creemos que es un tiempo suficiente como para encontrar algo si estuviese ahí. Gracias, Facundo. No sé si alguien quiere comentar algo más o seguimos con el caso. Guillermo. Fernando. Sí, vale, perdón. También gracias. No, bueno, muy interesante lo que están preguntando porque en una de las primeras publicaciones que hubo hace muchos años de la videolaparoscopía para el diagnóstico, una de las primeras indicaciones que hubo de videolaparoscopía en trauma era justamente para el diagnóstico de la lesión de diafragma. Siempre fue una de las indicaciones con las que hubo más consenso. Y un trabajo de Demetriades donde él menciona justamente que nunca la hacían en agudo, sino que esperaban unas horas para que las lesiones que pudiera haber asociadas de estómago, del ángulo esplénico del colon, se manifestaran más claramente. Eso es algo muy interesante a tener en cuenta en ese sentido. Uno siempre, bueno, quiere, por supuesto, desde el punto de vista clínico, adelantarse a que haya una lesión desapercibida, y por eso muchas veces tiene un poco más de apuro por hacer la videolaparoscopía. Quizá no a las 3 de la mañana en un paciente que está compensado, pero sí en la mañana, pocas horas después. Y la otra cuestión que muchas veces nos ha pasado es que a veces cuando uno hace estas videolaparoscopías, que la mayoría de las que hemos hecho ha sido en las heridas tóraco-abdominales izquierdas, no punzocortantes, es que a veces uno se encuentra, aparte de la perforación del diafragma, con un hematoma pericólico, y ese ha sido uno de los principales motivos de conversión para nosotros, por lo menos para nosotros, con la experiencia que podemos llegar a tener, porque se nos hacía muy difícil dentro de ese hematoma poder saber por vía laparoscópica si había una perforación puntiforme de colon. Convertimos, y cuando pudimos movilizar el colon y abierto y disecamos esos hematomas, a veces nos encontramos que era solamente un hematoma extracolónico y otras veces nos encontramos con una perforación de colon. Así que bueno, eso como un comentario de algo que uno puede llegar a pasar, que de pronto acá Facundo se hubiese encontrado con el hemoperitoneo y se hubiese encontrado también con un hematoma pericólico y bueno, se hubiese planteado de pronto alguna duda. Excelente, Guille. Gracias. Andrea. A mí me suena muy fuerte el tema del tiempo. Yo entiendo en el concepto de esperar para que el colon se manifieste, pero me parece que un poco más de 24 horas es como demasiado tiempo. De hecho, 24 horas más tarde se manifiesta sin necesidad de la laparoscopía, se manifiesta clínicamente, volviendo a la primera cosa que dije en los comentarios, la clínica es soberana. En 24 horas tenemos clínica de perforación colónica con seguridad. Me parece que con 6 horas de espera es más que suficiente, porque si no estamos jugando con un arma de doble filo. Sí nos va a cantar más fácil en una laparoscopía con 24 horas, pero sí también tenemos grandes riesgos de una sepsis, de una peritonitis, de esa sangre que se contamine, que está invadiendo todo el abdomen. Me parece que 24 horas con contaminación mezclado con sangre adentro de la cavidad abdominal es como mucho tiempo. Tal vez yo tengo mi sesgo de coloproctóloga también acá, y me está jugando el tema del tiempo y de pensar en el colon, pero realmente me suena como demasiado tiempo. Por ahí ustedes tienen otra experiencia porque hacen esto con más frecuencia que yo, pero realmente a mí me suena como mucho. En el mismo sentido, se expresa el doctor Guillermo de la Paz en el chat sobre el riesgo de una peritonitis evolucionada en este ambiente con sangre, ¿verdad? A ver qué dice la gente de Córdoba. Ya están Max y Sebastián. Bueno, largo yo porque dale, Seba. Está con los chicos y no se le escucha muy bien. No, mentira. No, mira, la cuestión acá es que descartado lesión por TAC de retroperitoneo, creo que todo lo que sea abdominal, que es mucho más fácil para la laparoscopía, si uno se mete, obviamente, hace solamente diagnóstico y va a necesitar una laparotomía, pero si tiene algún otro training, la disección del colon a ese nivel no es tan compleja. De hecho, para hacer una colectomía que hacemos hay que bajarlo muchas veces. Entonces creo que la exploración no es tan compleja en este caso en particular. Lo que a mí me parece es que yo no esperaría 24 horas. Yo le habría hecho, como dice Andrea, la laparoscopía en el mismo día de la guardia. No hubiera esperado 24 horas porque, o sea, uno puede hacer bien la laparoscopía, puede hacer bien la evaluación de la probable lesión de colon, que es lo que más nos preocupa, y del resto de las vísceras, después de haber lavado y aspirado todo el abdomen, ¿no? Creo que la manifestación, no deberíamos esperar que se manifieste si uno piensa que puede haber una lesión puntual, y particularmente este tipo de herida no
nos lleva solamente al cuadrante superior izquierdo, no es que vamos a andar explorando osciliaca derecha, obviamente el peritoneo ya lo vimos descartado por la TAC y ningún otro de los cuadrantes. Así que yo coincido con Andrea, lo llevo a la terapia, termino de compensarlo, me fijo bien que está y va derecho a quirófano, a hacer la laparoscopía. Gracias, Sebastián. Perdón, claramente estos pacientes no es que los dejamos en la terapia y que al otro día venga el otro equipo, sino es que lo vamos y lo controlamos cada 2-3 horas, cada 6 horas máximo, para ver que clínicamente no cambie. Como dijo la doctora, la clínica es el puntapié inicial antes de pedir otra tomografía o cambiar o abandonar el TNO. Así que vamos, lo vemos, tratamos de que sea el mismo planta, el mismo staff, con el mismo residente, cosa de que no cambien por ahí las perspectivas. Y nosotros estábamos hablando de esto, lo embolizamos 5 de la tarde y cerca del mediodía estábamos haciendo la tomografía y operándolo a las 2-3 de la tarde. Porque había pasado una muy buena noche, en la mañana el paciente estaba bien, con dolor a la palpación profunda, pero no había cambiado ningún tipo de parámetro de signos vitales, así que nos dimos el lujo de jugar un poco con el tema del tiempo. Claro. Acá Guillermo planteaba en el chat una pregunta bien interesante y bueno, creo que es difícil la respuesta, ¿no? ¿Cuál sería el punto de corte, en cierta forma? Guillermo, estás preguntando vos para decir el tiempo seguro en el contexto de una probable contaminación peritoneal. ¿Cuánto podríamos esperar para no incrementar inaceptablemente la tasa de infecciones graves? Supongo que va por ese lado la pregunta tuya, ¿no? Ese tema del punto de corte, viste que fue, todos ustedes lo manejarán, se acordarán de aquel trabajo, yo diría que fue un landmark en el trabajo de California, de Asensio, de metría del grupo de California para esófago, en lo que ellos estudian y una serie bien importante de heridas de esófago, y encuentra que como que el punto de corte, de división en el esófago andaba en las 6 horas, no era lo mismo operarlo dentro de las 6 primeras horas de la perforación que después de las 6 horas. Las tasas de morbo y mortalidad se disparaban enormemente. Y también esto, que tal vez no haya un punto de corte tan claro, porque acá en el abdomen tenemos distintas las vísceras huecas. No es lo mismo una perforación gástrica que una de delgado, que una de colon. Esto es obvio por el grado de contaminación del inóculo bacteriano que ellas implican, ¿verdad? Pero en el trauma penetrante de pared anterolateral de abdomen, cuando hacemos un poco lo que está diciendo Facundo, el manejo, el TNO selectivo, y seguimos ese enfermo porque decidimos no explorar, definimos que es penetrante, por ejemplo, una herida de arma blanca penetrante, no aplicamos la parotomía sistemática y lo vamos a seguir clínicamente, que es una de las opciones. Y bueno, uno lo sigue bajo ese método que decía Facundo. Cada 2 horas lo va explorando y va viendo y tratando de detectar cambios. Y a las 12 horas le damos líquidos y bueno, y si a las 24 horas no tiene nada, se va para la casa. Un poco ese es el manejo en el trauma penetrante, es una de las hipótesis de manejo probables del TNO en trauma penetrante de abdomen anterior. Yo creo que fue un poco en ese sentido, Facundo, que ustedes lo fueron siguiendo a este enfermo, ¿no? Con un seguimiento estrecho. Maxi, disculpame que te quité la palabra. No, está bien, Fernando, está bien. No, yo creo que ahí, cuando uno demora mucho, yo sí hubiera esperado un poquito de transfundirlo y mejorarlo un par de horas, pero cuando uno espera mucho por ahí, si llega a haber una lesión, que ya tiene 2 tomografías, digamos, está bastante cerca de que no había, pero si llega a una lesión pierde la oportunidad de la rafia primaria, ¿no? Y por ahí, bueno, se complica un poquito eso. Y de un punto de vista técnico, nosotros generalmente cuando lavamos los post-embolización, no extraemos los coágulos centinela, agregamos agua por encima y la aspiramos abajo por la posibilidad de resangrar, por más que esté embolizado. Generalmente hacemos eso, sobre todo en hígado, ¿no? Pero en este caso también, o sea, agregar agua por encima, recogerla en el palito cólico, en el fondo de saco y dejar unos drenajes en la zona. Sebastián. Bueno, en el contexto de este paciente que estamos pensando en una probable lesión de colon, también, si ustedes se acuerdan, en la época que Flynn hizo su trabajo para cierre primario, también George, en el mismo sentido, él pudo decir que
si teníamos un solo cuadrante contaminado que teníamos con sangre, la rafia primaria se hacía sin problemas posteriores y bajas complicaciones. Pero si ya teníamos 2 o 3, la contaminación se desparramaba y ya él tenía cambios significativos en los resultados. Tenía mucho más complicaciones, más de licencia de la rafia primaria. Por eso que yo quizá de este paciente, que lo sospechamos, esperar que pase todo esto, que vos también lo mencionaste, 24 horas, que todo se contamine, que se desparrame ya la contaminación, y hacer una tomografía de nuevo, 24 horas es más o menos como esperar, digamos. Yo no le habría hecho una tomografía tampoco inmediatamente. A ver, obviamente todo esto depende de cada uno, de cómo se maneja en cada lugar, pero a mi criterio es, yo tengo todo contaminado, sospecho colon, perdón, todos los espacios ocupados con sangre, sospecho colon, tengo que ir a hacer la laparoscopía, ni bien el paciente esté, o la cirugía o la laparotomía, ni bien el paciente esté en condiciones. Creo que así como esperamos 24 horas para hacerle una cirugía en este caso, quizá la tomografía también podría haber esperado, y vamos a encontrar muchas cosas inmediatamente, y no me cabe duda que Facundo y todo el equipo estuvieron al pie del cañón todo el tiempo, pero solamente es como por una cuestión más que nada logística, ¿no? Y de oportunidades de tratamiento. La Gracias, segunda Sebastián. tomografía la hicimos antes de la laparoscopía, o sea, ya habían pasado 24 horas que ya tomográficamente no encontrábamos ni neumoperitoneo, ni aumento del líquido libre, ni derrame, ni neumotórax, nada de signos indirectos de perforación de visera hueca o de diafragma. Está bien, Facu, por eso te digo, Joan, uno tiene disponibilidad, quiere asegurarse, y no me parece mal, si uno tiene la tomografía, obviamente quizá nosotros también la haríamos, pero en el sentido de que si la tomografía estaba tan bien como decimos, ¿para qué hacemos la laparoscopía? Y si le vamos a hacer la laparoscopía ya planificada, ¿para qué le hacemos la tomografía? Bien. Facundo, acá Andrea te pregunta por el chat, si ustedes tenían las mismas dudas que nosotros con el colon o pensaban que no había lesión colónica. No pensábamos que había lesión colónica, básicamente por cómo se presentó el paciente y respondió a analgésicos de manera satisfactoria. En la primera tomografía no había el trayecto, si vemos la tomografía del sitio de ingreso por la piel, el celular y la distancia al vaso, era muy pequeña, no había en la primera tomografía, si quieren la pasamos, no había como una interposición del colon o que nos hiciera sospechar alguna perforación de visera hueca. Perfecto, por eso. Es importante cómo vivieron ustedes el caso. Pablo. No, creo que esto que está afirmando, apoyando Facundo, hubiera estado también más claro si hubiera venido con el destornillador puesto, porque ahí hubiese permitido tal vez hacer una exploración y una extracción de repente de destornillador y descartar justamente esto que estamos pensando todos de una perforación, una lesión inadvertida, sobre todo del colon izquierdo. Claro, el que complicó todo fue el paciente que no leyó las pautas. Los objetos empalados no se sacan antes del blog. No se sabe. Lo otro es que hay unos cuantos colegas que realizan medicina prehospitalaria y eso estaría bueno remarcarlo también. Exacto. Bueno, Facundo. Bueno, este paciente, por suerte para todos y para el paciente también, evolucionó favorablemente. Pasó a sala común al tercer día, al segundo día post-laparoscopía, tercer día post-embolización. Se hizo una tomografía al día 7 porque hizo un registro febril, infectología empezó a insistir con el tema de los antibióticos. La tomografía fue normal, de hecho le sacamos los drenajes ese mismo día porque no tenía nada. Y se fue de alta al día 8 con vacunas sin antibióticos. Tengo un par de trabajos como para cerrar la idea.
que bueno, básicamente el algoritmo de la lesión de trauma de vaso penetrante en adultos es bien neto la división entre paciente estable e inestable. Nosotros nos salimos un poquito del paciente que es parcialmente respondedor y nos fuimos a la embolización porque encontramos ese blush arterial que justificaba la evolución del paciente que se fue solo a su casa y en el transcurso de las horas empezó con el deterioro tanto del dolor que se empezó a aumentar, a hacerse más generalizado, y los signos de la hipovolemia. Al encontrar ese blush arterial, nos fuimos directamente a la embolización y nos quedamos siempre del lado del tratamiento no operatorio. Ya había mencionado el doc cómo han ido cambiando las pautas del manejo del trauma penetrante, del trauma severo abdominal. En este trabajo muestran cómo han ido cambiando del 2007 al 2016, en 2.385 pacientes, no solo que aumentó la cantidad de pacientes que ingresan por trauma, sino que disminuyó un poco la laparotomía sola y aumentó la embolización sola. Esto es más o menos lo que estamos viviendo todos, sobre todo si tenemos la suerte de tener un servicio de hemodinamia. Y este es un trabajo que encontré esta semana, que es un ensayo controlado randomizado, muy interesante, que lo que tratan de evaluar es en el trauma penetrante si con la tomografía es suficiente o si hay que hacer una laparoscopía para ver si hay compromiso de la brecha peritoneal y de vísceras asociadas o no. Y lo que tiene de interesante es que dividieron dos grupos, todos pacientes estables hemodinámicamente. En los pacientes que entraban para laparoscopía diagnóstica no se hacía tomografía, sino laparoscopía, y el otro grupo tomografía, que entraban dentro del grupo de tratamiento no operatorio selectivo, que si cambiaba la clínica iban a laparoscopía o a laparotomía, de acuerdo a la evolución. Y lo que fue muy interesante es que la única diferencia fue la cirugía no terapéutica, que fue significativamente mayor en los pacientes que fueron de entrada a laparoscopía exploradora, comparado con los que fueron a tomografía. Ellos definieron como cirugía no terapéutica todo paciente que tuviese incluso un hemoperitoneo menor o mediano, es decir, menos de 1 litro de sangre que se aspiraba, se consideraba no terapéutico. Entonces, claramente, si le hacíamos la laparoscopía a todos los pacientes y encontrábamos nada más que sangre, o no encontrábamos que ni siquiera había penetrado al peritoneo, ya se incluía dentro de una cirugía no terapéutica. Pero de los pacientes que se hizo tomografía y se decidió ir o a laparoscopía o a laparotomía, fue significativamente favorable el hecho de decidir basado en tomografías. El resto, todos los objetivos primarios, los outcomes, fueron similares. La estadía hospitalaria, la mortalidad, las complicaciones en los dos grupos fueron muy parecidas. La única diferencia es que si le hacemos laparoscopía a todos, nos íbamos a encontrar con laparoscopías por ahí innecesarias. Básicamente, bueno, la conclusión es lo que les decía. No hubieron muchas diferencias, sobre todo en la estancia hospitalaria. Hubieron muchísimas cirugías no terapéuticas en el grupo de laparoscopías diagnósticas. Y básicamente lo que hay que... La conclusión nos deja abierto a lo que ya hemos estado hablando todos, es no pensar que un método o una herramienta es el gold estándar que sirve para todo, sino que aprendamos a utilizar tanto la clínica soberana como el uso de tomografía o de laparoscopía o de embolización
angiografía, todo lo que tengamos, usarlo en el momento que nos parezca conveniente y sacarnos la idea de ver todo como clavos y tratar de martillarlo a todo, porque ahí es donde me parece que caemos en esto de tratar de encontrar la mejor herramienta, como si es la tomografía, si es la laparoscopía, porque claramente todo tiene su falso negativo, que nos puede llevar a problemas. Entonces creo que va en incluir todo. El futuro llegó hace rato, ya lo hablamos, el uso de tomografías antes de la era de tomografía, creo que la laparotomía era para todo. Hoy en día, con la evolución de los tomógrafos cada vez más rápidos, la definición de las imágenes, podemos tener un panorama, como dijo la doctora, un mapeo antes de ir a una cirugía, ya saber a dónde estamos apuntando. El cambio es constante y hay que adaptarse. El TNO, la laparotomía, el poder abortar un tratamiento no operatorio, no quiere decir que hayamos fracasado, sino que tenemos la responsabilidad de saber que esto puede cambiar el rumbo de un momento a otro. Entonces hay que adaptarnos a esto. Creo que lo más importante es el trabajo en equipo y la capacitación de todo el personal, no solamente los cirujanos o los imagenólogos, sino los enfermeros, los camilleros, terapistas, para que todos más o menos hablemos el mismo idioma, que el terapista entienda que si lo vamos a operar o cambiamos de la laparoscopía a la laparotomía, no es porque fallamos o que nos equivocamos en un principio, sino que esto es muy dinámico. Así que básicamente esas son un par de reflexiones que nos dejó este caso y algunos de los pacientes que hemos manejado hasta ahora. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, Facundo, excelente presentación, excelente documentación y muy buena el resumen final. Yo me sumo a las felicitaciones que estás recibiendo a través del chat de todos los integrantes de la sala. Más que bienvenido al Ateneo. Así que cuando quieras presentar el caso, se coordina y se presenta otro caso de allá de San Juan. Ha sido realmente un gusto, un placer. No sé si alguien en la sala quiere agregar algún aporte más. Si no, bueno, nos despedimos. Yo, lamentablemente, el sábado próximo y el siguiente, los dos siguientes sábados, vamos a estar en el Congreso del American College, tanto Pablo Cantileno como yo, y no hemos encontrado coordinación alterna. O sea que en principio no estaríamos haciendo los Ateneos de los dos próximos sábados, y nos reencontraríamos en el tercer sábado, que a partir de ahora, digamos, ¿no? Porque no pudimos encontrar coordinación alterna desde el hospital. Una pena, pero bueno, les pido disculpas, pero realmente nos hubiera gustado poder encontrar a alguien que lo coordinara. Así que nos vemos dentro de 21 días, como los pollitos, digamos, ¿no? Nos salteamos 2 sábados y dentro de 21 días nos reencontramos. Como siempre, ha sido un gusto compartir con ustedes y bueno, buen fin de semana. Muchas gracias, Facundo, nuevamente. Chao a todos. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, buen día para todos. Gracias, nos vemos. Gracias.